Estuvimos compartiendo una palabra que está en Apocalipsis. Veíamos cómo por la sangre de Jesucristo Él había hecho un reino de sacerdotes. Y dice así desde el principio para que tengamos el contexto. Porque Apocalipsis es un libro escrito de parte de Juan a 7 iglesias que están en Asia. Claro que no es de parte de Juan, es de parte de Dios. Pero Dios se lo entrega al apóstol Juan, primero al Señor Jesucristo, luego al ángel que le entrega al apóstol Juan, para que el apóstol Juan, asimismo, se lo entregue a los ángeles de 7 iglesias. Entonces vemos que este es un libro que parte del trono y el destinatario final es la iglesia. Los ángeles que deben dar a conocer a las iglesias respectivas lo que viene de parte de Dios. Y aquí es importantísimo que podamos volver a atender estas cosas. Porque en la atención a estas cosas, pues depende nuestro ministerio delante de Dios. Y dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que no agotaríamos un compartir acerca de este tema tan especial, tan importante, que tiene que ver con nuestro sacerdocio, nuestra posición delante de Dios. Hay otras escrituras en distintas epístolas que nos muestran que después de la resurrección el Señor Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios, fue sentado por el Padre a la diestra de Dios. Quiero que por medio del Espíritu, hermano, nos imaginemos esa posición. Desde las partes más bajas de la tierra ascendió a las partes más altas del cielo. Desde el lugar de la máxima humillación, lo más bajo, ascendió al lugar de la exaltación, lo más alto, a la diestra de Dios. Pero también las escrituras nos muestran que el Señor Jesucristo no murió solo, ni resucitó solo, sino que como hombre, representando a toda la humanidad entera murió con Él. Y también en su resurrección no resucitó solo, sino que se llevó a los lugares más altos, allá donde está sentado, se llevó a una humanidad que se encontraba destituida de la gloria de Dios por el pecado. Entonces miremos ese aspecto, ¿no? De las provisiones de la cruz, lo que obtuvimos nosotros, los que éramos pecadores, destituidos por el pecado,
de tener ninguna relación con Dios, ninguna. Pero ahora por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hemos hecho, ni vamos a hacer jamás, sino por lo que Él hizo, nosotros también junto a Él estamos sentados en lugares celestiales. Por eso aquí el apóstol habla, muestra ese aspecto del sacerdocio celestial, de la posición. Es una posición en el Espíritu. No lo vemos porque estamos en este cuerpo de carne, pero tenemos que aceptarlo por la fe, por lo que la Escritura dice y muestra, que en el Espíritu, porque estamos también por medio del perdón de pecados, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, y ese Espíritu de Dios tiene la comunión perfecta con el Hijo y con el Padre, porque los tres son uno. Y al tener comunión con nosotros en nuestro espíritu, regenerado, nacido de nuevo, por el perdón de los pecados, tenemos entonces una comunión íntima con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo. Es en esa comunión que estamos sentados en los lugares celestiales. Y es en esa posición y conforme a la fe que debemos vernos en ese lugar. Sobre todo principado, sobre principados, potestades, sobre todo, absolutamente sobre todo, Cristo fue sentado. Y nosotros junto a Él. Hemos visto que en los últimos años el Espíritu Santo ha venido restaurando nuestro entendimiento acerca de lo que somos como iglesia. Porque aunque somos legalmente, nuestra actividad, nuestro hacer, depende mucho de nuestro entendimiento, de lo que podamos conocer acerca del Hijo de Dios. Entonces la ignorancia de lo que se logró en la cruz del Calvario hace que nosotros, más que hombres celestiales, seamos terrenales. No lo somos, porque en Cristo también hemos resucitado. De la misma manera que morimos con Él, porque así lo dice la Escritura, yo no lo veo, no lo entiendo, pero la Escritura sí me lo muestra y comprendo que como Él tomó la semejanza humana, vino como hombre a representar la humanidad. Entonces en Él estaba la humanidad completa, estábamos todos en Él. La humanidad le debía a Dios Padre, tenía una deuda. Y la deuda era la muerte. Sin la muerte, el Padre no iba a considerar satisfecha su justicia. La humanidad debía morir delante de Dios. Hablo de la humanidad pecadora, ¿no? De la humanidad caída. Y por eso el Señor Jesús hizo lo que hizo, al tomar el pecado, sin ser pecador, se hizo pecado y recibió la justicia de Dios que lo llevó a morir en la cruz. Entonces, al morir en la cruz, la humanidad, juntamente con Jesús, murió. Pablo por eso lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De modo que lo que ahora debemos hacer, lo debemos hacer es en Él. Como dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces la cruz logró algo maravilloso,
y es que eliminó al hombre pecador delante de Dios. Dios ya no lo ve, porque el hombre de pecado murió en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. No dice los pecados, dice el pecado. La naturaleza de pecado fue quitada delante de Dios. El hombre de pecado murió. Para Dios ya murió. Ya no vive más. Debemos considerarnos entonces muertos al pecado. Y eso es algo que hace parte de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar genera una actividad en nuestro corazón. Entonces, cuando la fe se hace efectiva, cuando alumbra nuestro corazón por el Espíritu, avanzamos un nivel. Ya no somos los mismos que éramos antes de reconocer lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y alcanzamos un nivel de gloria superior al que teníamos antes. Vamos de las tinieblas en las que nos encontrábamos por la ignorancia, por el pecado, vamos a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces este sacerdocio debe ir creciendo, debe ir madurando. Nuestro ministerio a Dios está relacionado con el entendimiento que tengamos o con el conocimiento que tengamos acerca de aquel que está sentado como el sumo sacerdote de nuestra profesión en los lugares celestiales. Él es la cabeza del cuerpo y nosotros como cuerpo somos un cuerpo de sacerdotes cuya función principal es la de ministrar a Dios en los lugares espirituales, celestiales, en el Espíritu, en Cristo. Algunos se preguntarán, pero ¿eso cómo es? Es que yo no lo veo. Pues es que no se trata de verlo con los ojos naturales, porque penetramos allá con los ojos de la fe, con el entendimiento que nos da la Escritura. Debemos avanzar entonces en ese conocimiento que el Hijo de Dios reveló a los apóstoles para nuestra esperanza de gloria. Sin la Escritura, sin el conocimiento, y hablo de un conocimiento que ya no es intelectual, sino que tiene que ver con la intimidad que nuestro espíritu tiene con el Espíritu Santo al recibir ese conocimiento por revelación, porque debe ser así, revelado. ¿Qué quiere decir? Correr el velo que la carne no nos permite ver, pero que al ser corrido el velo, el lugar santo, donde está nuestra alma, sujeta a experiencias, memorias, entendimientos, fortalezas, ideas, pensamientos, que en la medida en que son transformados, en la medida en que nos sometemos a ellos, al decirles amén, porque ese es el arrepentimiento, es el cambio de nuestra manera de pensar al ponerla en acuerdo con la manera de pensar que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. No puede haber un cambio de mente mientras que no venga un arrepentimiento. Entonces yo veo que oigo mucho entre los hermanos arrepentimiento, 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 y claro, el arrepentimiento es necesario, pero en ese nivel, el nivel de atender lo que el Espíritu Santo nos está mostrando para ponernos de acuerdo, para que nuestra mente ahora ya no piense como pensaba antes, sino que piense como piensa Cristo. Como dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
ahí en Primera de Corintios capítulo 2, donde él muestra lo difícil que es o lo imposible que es para el hombre natural entender las cosas que son del Espíritu. Para él son locura, porque el hombre natural está con un velo. Cuando al hombre natural se le hablan las cosas espirituales, él no las entiende. Más el espiritual sí. ¿Y quién es el espiritual? El que ha nacido del Espíritu. El que ahora es parte del cuerpo de Cristo. Cristo, la cabeza, espíritu de vida. Tiene un cuerpo espiritual, conformado de seres espirituales, nacidos del Espíritu, que pueden entender al Espíritu de Cristo, que como cabeza habla y quiere conducirnos para que todos, unánimes, podamos servirle al Señor. Esa es una maravilla. Si el cuerpo humano es una maravilla, creado por Dios, y es una maravilla, pues más maravilloso es el cuerpo de Cristo, que está siendo creado por Dios, tomando de Cristo. Entonces el primer hombre es una imagen y una semejanza del segundo hombre, que es Cristo y la iglesia. Así como el primer hombre estaba formado de un varón y una mujer, que son los que pecaron y por eso están destituidos, y al estar destituidos ya no van más, son reemplazados por el nuevo hombre. Entonces el nuevo hombre es el que ahora tiene la comisión dada por Dios, donde Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Recordemos que la mujer fue tomada del varón, fue tomada del costado, y aunque se ven como dos, en realidad son uno. Misterio, ¿no? Pero revelado por la Escritura. Si la Escritura no nos dijera que la mujer fue tomada del varón, nosotros jamás lo miraríamos ni lo entenderíamos. Pero es una figura de la realidad espiritual, la cual algún día había de manifestarse. Y lo hizo con la muerte del viejo hombre en la cruz del Calvario. Entonces Jesús toma esa humanidad y la elimina, digámoslo de esa forma, para que no sea más, no esté delante de Dios, para que en su resurrección resucite, venga a la vida un nuevo hombre, santo, perfecto, aprobado por Dios, Cristo, aprobado por Dios, y nosotros en Él, porque fuimos incluidos por el bautismo, fuimos incluidos en su cuerpo, para que aprendamos de Él cómo es que se debe comportar el nuevo hombre, porque ya es santo, ya no está bajo la condenación del pecado, ya no está bajo la esclavitud del pecado, ya no es arrastrado por pensamientos, por ideas, por sentimientos, sino que es perfectamente puro. El que ha nacido de Dios no puede pecar. Ese que ha nacido de Dios, que es el nuevo hombre, no peca. Adán sí. Entonces todo lo que hagamos tenemos que hacerlo es en el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. O hace parte del nuevo hombre, como el cuerpo, como la mujer. Cristo el varón. Entonces este sacerdocio no puede funcionar, no puede hacer nada que Cristo no haya enseñado. Porque Cristo como la cabeza, Cristo como el varón es el que le enseña a la mujer. La responsabilidad del varón es enseñarle a la mujer, en este caso la iglesia. Por allí vemos en una de las iglesias,
en el capítulo 2, la iglesia de Tiatira, que tolera que una mujer que se dice Jezabel enseñe a los siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos, la idolatría. Una mujer enseñando. Hermanos, no tengo nada contra la mujer, al contrario. A veces se me malinterpreta, pero es al contrario, porque entiendo que la posición de la mujer es tan relevante, es tan importante en el cuerpo de Cristo, que para que funcione en plenitud, ella tiene que encontrar su lugar, porque fue diseñada por un Dios santo, que todo lo que hace lo hace perfecto. Y lo mismo el hombre, ¿no? El hombre también tiene que encontrar su lugar. Cualquier desvío del diseño como Dios nos concibió, pues va a alterar nuestro funcionamiento como sacerdotes de un Dios santo. Entonces, como la iglesia está conformada de varones y de mujeres, es muy importante que exista una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Y yo creo que el Espíritu Santo está tratando mucho este tema en el último tiempo, llevando a una unidad perfecta. Porque es en la unidad perfecta donde podemos nosotros funcionar en plenitud. Cuando la iglesia está en unidad con la cabeza, va a funcionar en plenitud, pero igual como la iglesia está conformada de familias, deben las familias funcionar en plenitud. El varón entendiendo muy bien quién es su cabeza y qué es lo que la cabeza le manda, y la mujer entendiendo también quién es su cabeza. Y aquí no estamos hablando de un gobierno que no sea santo. Estamos hablando del gobierno legítimo de Dios, que es santo, que es perfecto, que es bueno. Dios no viene a controlar, ni a dañar, ni a apachurrar. De hecho, es la cabeza de Cristo, y Cristo se sujeta al Padre como su cabeza, y se goza de sujetarse al Padre y de reconocer que el Padre es mayor que Él. No tiene ningún problema en reconocer eso, porque Él entiende que tiene que haber una autoridad, y la autoridad pues es Dios Padre. Asimismo entonces en la iglesia, porque somos un reino de sacerdotes, y el reino de sacerdotes debe funcionar en plenitud, y las cosas que no están alineadas se tienen que arreglar, las tenemos que corregir, hermanos, en la fe, porque no es como algo de ley que ahora sí me va a tocar, sino que es algo que por la fe, por el amor a la verdad, que es la fe, entonces yo me sujeto a Cristo, me sujeto a la palabra, y al sujetarme a la palabra en todo, yo quedo asido de la cabeza, para que la cabeza entonces gobierne mi vida, y al gobernar mi vida entonces esté guardado por Él. Porque si yo me separo de aquel que gobierna mi vida y que me cuida y me protege, entonces quedo bajo otra cobertura, bajo otra cabeza. Y esa cabeza es el diablo. Y de seguro que el diablo no va a querer protegernos, sino que va a querer es destruirnos. De hecho, la forma como nos empieza a destruir es engañándonos, poniéndonos a dudar de las Escrituras, a resistir las Escrituras, a levantarnos en argumentos contra las Escrituras. Pero a las Escrituras, que son la palabra de Dios, pues ¿cómo las vamos nosotros cómo vamos a discutir contra ellas? ¿No? A ellas hay que decirles amén. Sí, amén. Ese es el arrepentimiento.
Entonces parece sencillo, pero a veces no lo es tanto porque no queremos hacer cambios, o vamos a hacer cambios hasta aquí, pero hay unos cambios que no los queremos hacer porque representan perder lo que creemos tener como posición, que de alguna manera lo hemos ganado. Vemos un mundo que hoy en día, rebelándose contra el conocimiento de Cristo, cada vez está más hundido en las profundidades de Satanás. Los hijos se rebelan contra los padres, no se sujetan. Las mujeres se rebelan, y ahí vemos el feminismo, que es la emancipación de la mujer, y por razones que uno podría decir justas, porque los hombres no han sido justos tampoco. Los hombres no han modelado el orden de Cristo, Cristo como su cabeza. Entonces no modelan el carácter. Nos toca en este tiempo hacer cambios importantes desde esa perspectiva, a fin de que ministremos a Dios de una manera justa y en verdad. Que nuestra conciencia no nos esté acusando, porque sabemos en el fondo que no estamos bien. Debemos corregir entonces las cosas que el Espíritu Santo en su tiempo nos va mostrando. Recordemos que la luz viene, ¿y la luz viene para qué? Para reprendernos. Y reprender eso no es otra cosa que mostrarnos lo que no está bien. La condenación, ¿cuál es? Que la luz viene y amamos más las tinieblas que la luz, porque no queremos hacer cambios en nuestra manera de obrar. No queremos decirle a nuestra alma: alma, sujétate al Señor. Es nuestra alma la que se levanta contra el Señor. Entonces la salvación del alma es muy importante, y no será salva a menos de que tenga al Señor Jesucristo como el Señor del alma, que en ese trono del corazón esté sentado es el Señor. Nosotros tenemos que bajarnos de ese trono donde hacemos nuestra voluntad, ponemos al Señor en ese trono y le decimos al Señor: hágase tu voluntad, ordene, Señor, qué es lo que debo hacer. Como dice Jesús: no se haga mi voluntad. Yo no quiero esto, pero no es lo que yo quiero, sino la voluntad tuya, Padre. Hágase tu voluntad. Y allí es donde se derrota a la serpiente. Si queremos de verdad tener victoria sobre los poderes que se oponen a Cristo, porque los poderes demoníacos se oponen a Cristo permanentemente en nosotros y quieren llevarnos a nosotros en su misma rebelión, entonces debemos derrotarlos de esa forma. No es la voluntad suya, alma, es la voluntad de Cristo. O sea, Cristo será el Señor, y como Señor será nuestro Salvador, si de verdad sometemos nuestro deseo al señorío de Cristo. Y eso va a ser costoso. Nos va a costar. Y nos va a costar todo. Nos va a costar nuestra vida, porque esa es nuestra vida. ¿De dónde parte nuestra vida sino del corazón? Allí en el corazón está la vida. Entonces esa vida que se expresa es la que tiene que rendir para que otra vida se exprese. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en esto de ir adquiriendo conciencia de su palabra. En la medida en que vamos memorizando la palabra de Cristo
en nuestra mente, en nuestros corazones. De esa manera, entonces, cuando venga la tentación, esa palabra es la que va a salir para enfrentarla. Escrito está. Porque vamos a ser conscientes de que estamos parados en un terreno de guerra. Satanás se ha querido levantar contra Cristo y quiere entonces que nosotros seamos su aliado, porque es así, es un asunto de alianzas. Pero el Padre hizo una alianza con nosotros por medio de la sangre de Cristo. Entonces, con el poder de la sangre de Cristo que nos perdonó y con el Espíritu, ¿sí?, que tiene el poder de resucitar a los muertos, y con la palabra enfrentaremos la tentación. Pero escrito está, tenemos que decir, eso es. Y es un asunto que no es tan complejo, sino simplemente vivirlo en el corazón. En el momento de la tentación, en el corazón, vamos a tener que batallar, porque es un asunto espiritual. Escrito está, como el Señor le respondió a Satanás. Cuando vino a ser tentado, no se puso a discutir con él, sino le respondió, escrito está. Y de esa forma Satanás se apartó, porque Satanás no puede contra el escrito está. No puede. El escrito está en la luz, que vence las tinieblas. Entonces debemos tener luz en nuestro corazón. Debemos memorizar aquellas cosas que consideramos son débiles en nuestra vida. Deben tener armas con las cuales batallar. Entonces buscar en las Escrituras, ese escrito está, para que cuando venga el momento de resistir la tentación, podamos vencerla con la espada del Espíritu. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es en tu palabra, Señor, que es la fe, podemos vencer también. Tú nos enseñas eso. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para destruir todo argumento que se quiera levantar, toda fortaleza que nuestra mente quiera oponerse al conocimiento del Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a vencer sobre esa tentación que una y otra vez nos ha derrotado y que nos hemos visto vencidos por no saber usar la espada del Espíritu, por no conocer las armas espirituales, por no tener fe, que es en esas armas que podemos vencer. Señor, no queremos ser derrotados, queremos ser una iglesia que vence principalmente contra el principal enemigo, que somos nosotros mismos, o aquel que se encuentra durmiendo con nosotros, el hombre viejo. No nosotros mismos, nosotros ya hemos nacido de nuevo, pero debemos derrotar a este hombre viejo, y le vamos a derrotar es así, con la palabra, con el Espíritu, con la fe. Y de esa forma también derrotaremos al enemigo de nuestras almas, Satanás, que es el príncipe de este mundo. Entonces, enséñanos, Señor, a ser discípulos tuyos, a negarnos a nosotros mismos, a negar los poderes latentes que hay en nuestra alma y que se quieren levantar contra el conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque venciste y también nos enseñas a vencer de la misma manera que tú venciste. Solo que ahora tenemos una batalla diaria, de todos los días. Tú preparas, Señor, a tu iglesia para la mayor batalla que tendrá que enfrentar el pueblo tuyo al final del tiempo. Y nos has venido preparando, Señor, pero queremos estar muy dependientes de ti. Nunca confiar en nosotros mismos, sino saber que la victoria
la obtenemos junto a ti. Tú eres el vencedor y al lado tuyo podemos vencer. Nunca sueltos, nunca separados, sino al lado tuyo. Señor, que esa espada del Espíritu que eres tú mismo sea empuñada por nuestra mano, pero que la espada que eres tú, Señor, pueda derrotar las artimañas de Satanás. Ahora, Señor, estamos aquí. Nos presentamos delante de ti, Señor, para comer y beber, como el Señor Jesús nos mandó. En esto que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, queremos participar. Queremos estar en ese cuerpo, incluidos, porque tú nos incluiste al morir en la cruz. Y participar de esa sangre, de ese linaje celestial. No el linaje de Adán caído, sino el linaje celestial. Ese linaje que hace de nosotros un reino de sacerdotes para ti, Padre, para bendecirte, para alabarte, para honrarte, Señor, porque eres digno de toda adoración, de toda honra y de todo loor. En el nombre de Jesús, Señor, hemos hablado y estamos expectantes también para recibir de ti. Te hemos dado, no de nosotros, sino lo que procede de Cristo. Y queremos recibir más, Señor, para seguirte dando más y más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.